Abran la Biblia en Lucas, capítulo 5, por favor. Verso 27. Lucas 5, 27. Hasta el 32 vamos a leer. Lucas 5, 27 al 32. El título del sermón es ¿A quiénes busca Jesús? ¿A quiénes busca Jesús? Jesús está buscando personas. Él vino a buscar personas a este mundo. La misión de Él fue una misión de rescate, pero Él sigue buscando personas. Pero asombrosamente, contra lo que la mayoría de las personas intuitivamente piensan de Jesús, Él no está buscando a todas las personas, solo algunas. No a todos. Hace años, muchos años, yo ya era creyente y prestaba atención a detallecitos, los sigo prestando, ¿no? Como todos ustedes, y me llamó demasiado la atención. Le hicieron una entrevista al doctor Alfonsín en la tele, lo que él dijo. Le preguntó el periodista, dice, doctor Alfonsín, ¿usted cometió errores en su gobierno? Y dijo él, sí, claro, lógico, todos cometemos errores. Y el periodista tranquilo le dice, ¿me puede mencionar 3? Y Alfonsín no pudo. Empezó a balbucear, dice, bueno, en este momento no podría mencionarle 3, dice. Y no le dijo nada. Tremendo. Alguno dirá, bueno, los políticos no pueden bajar la guardia porque sería una demostración de debilidad. Yo creo que no fue el caso. Es que a los seres humanos nos cuesta mucho ver nuestro pecado, nuestros errores, con claridad y hacernos responsables de ellos. No es tan fácil. Y en eso tropiezan muchos cuando escuchan el Evangelio. Y en el pasaje que hoy vamos a estudiar, que ahora vamos a leer, hay una frase que es formidable, que resume de una manera asombrosa lo que es el cristianismo y la misión de Jesús. Podríamos decir en una línea, en una oración demasiado cortita, se resume cabalmente para qué vino Jesús a este mundo. Y Jesús dice, yo no he venido a buscar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso resume de una manera notable de qué se trata el cristianismo, de qué se trata la misión de Jesús y en definitiva de qué se trata hoy la misión de las iglesias cristianas. Para eso estamos acá, para llamar a justos al arrepentimiento, para llamar a pecadores al arrepentimiento, no para llamar a justos. No hay justo ni un uno, dice la Biblia. El problema es que la mayoría de la gente se percibe como justa. Ese es el gran problema. Bueno, leamos. Dice, después de estas cosas, verso 27 de Lucas 5, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Precioso pasaje, 6 versículos. Magistralmente Lucas es un experto en despojarse de detalles innecesarios. No sabemos de dónde salió Jesús, presumiblemente de la casa donde sanó al paralítico. No sabemos dónde está caminando. Sabemos por los otros evangelios que está caminando a la orilla del mar de Galilea. No sabemos un montón de cosas. No, Lucas no quiere distraernos con detalles innecesarios. No quiere concentrar la atención en lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa acá tiene que ver con semblanzas, digamos así, espirituales de las personas. Y Lucas va tejiendo de una manera para mí maravillosa lo que es la misión de Jesús. Él vino a llamar
a salvar a toda clase de personas, toda clase de personas. Y ya ha venido hablando de ciertos marginales, personas que están marginadas de la sociedad porque están endemoniados, personas que están marginadas de la sociedad porque son leprosos, otros están marginados porque un paralítico, y a todos ellos les habla el Señor, y habla del perdón de pecado. Y ahora va a hablar de otra clase de marginados, que son personas que no tienen un problema físico, no tienen un tema con los demonios, sino de alguna manera son marginados sociales por la ocupación que tienen. Ni siquiera son pobres. El Evangelio de Lucas hace un énfasis enorme en los pobres. Pero este es un hombre rico. Pero es un hombre miserable porque es un estafador. Y es despreciado en la sociedad porque todo el mundo sabe que los recaudadores de impuestos, la mayoría de ellos son personas estafadoras. Y aún así el Señor quiere acercarse a él. Él toma la iniciativa de acercarse. Es precioso. Y le va a mostrar gracia. Así como se acercó a Pedro, y en el momento que Pedro en la barca reconoce que es un pecador, dice, bueno, sígueme. En el momento que reconoce que es un pecador, se va a acercar a este hombre que es un pecador reconocido por toda la sociedad, como un pecador extremo, digamos, como el epítome de un pecador. Sí, como un modelo de pecador, es un recaudador de impuestos. Y lo llama a que lo siga, y el hombre deja todo y lo sigue. ¿No es maravilloso? Y no solo eso, hace una fiesta para celebrar que ha encontrado a Jesús e invita a toda la gente como él, porque nosotros nos asociamos con personas parecidas a nosotros, ¿verdad? Si uno es rechazado por la gente santa, entre comillas, si es rechazado por los religiosos, y bueno, me junto con los sabandijas de toda la ciudad. Y si hacemos nuestro grupito. Y eso es lo que hizo Mateo, Leví, acá llamado Leví. Y de nuevo en esta escena, en este episodio, están los fariseos, que son los guardianes de la pureza, chequeando a ver qué se está haciendo y quejándose de que lo que se está haciendo no está bien. Y entonces Jesús, de una manera también magistral, como es él, el gran maestro, bueno, da una lección asombrosa usando una analogía. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas lecciones acá, muchas lecciones de cuál es la misión de Jesús, muchas lecciones para aprender de qué es la verdadera conversión de una persona. Lucas es el de los 4 evangelios el que más subraya qué significa una conversión. Está lleno de conversiones el evangelio de Lucas. Y el libro de Hechos también. Y aquí se nos muestra la conversión de Leví, el recaudador de impuestos, de una manera maravillosa y cortita. Y también lecciones para nosotros que queremos ser sus discípulos, porque los evangelios también fueron escritos, dice Lucas al principio, para un tal Teófilo, que es un hombre que ya ha empezado a conocer de Cristo, y de cómo nosotros tenemos que hacer para ser discípulos de Cristo, para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay lecciones. ¿Sí? Vamos a tratar de alguna manera de desempaquetarlas de acá, son 6 versículos nada más, pero para pensar y aprender de nuestro Señor, de la gracia de nuestro Señor, de cómo debe ser la verdadera conversión de una persona. También de la actitud de los religiosos podemos aprender y también, ¿por qué no?, de cómo nosotros deberíamos imitar a Cristo. Si es que sospechamos, y es lo que yo sospecho, que Lucas trata todo el tiempo también de enseñarnos a lo largo de su evangelio. En primer lugar, notamos acá sobresaliente, que Jesús toma la iniciativa en acercarse a las personas rechazadas. Eso es gracia en la Biblia. Jesús muestra gracia a las personas marginadas. Ella lo ha dicho cuando predicó su sermón en la sinagoga de Nazaret, que él vino a buscar a los marginados, a toda clase de marginados de todo tipo. Y es un error, siempre es un error. Y quizás un relato como este nos puede dar una clave para leer el resto del Evangelio. Siempre es un error pensar que los favoritos de Jesús son los pobres. Se habla, y claro que sí, él vino, y el Evangelio se esparció más que nada entre la gente pobre. Claro que sí. Pero no es exclusivo de los pobres. No hay una exclusividad en el Evangelio hacia los pobres. No. Hay una exclusividad, y sí, subraya la palabra exclusividad,
hacia las personas que reconocen su necesidad. Esa es la clave para entender los énfasis que hay en el Evangelio de Lucas. El Señor no vino a buscar a todas las personas, sino a los que reconocen que tienen una necesidad espiritual. Y eso se encuentra en todo tipo de personas, pero mayormente en las personas necesitadas, marginadas, tanto pobres como marginados de otra clase. Entonces vemos en primer lugar que Jesús toma la iniciativa en acercarse a las personas rechazadas. Dice el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Bueno, después de estas cosas, lo anterior era la sanación del paralítico cuando rompen el techo, ¿se acuerdan? Estaba en una casa Jesús, salió, de alguna manera Lucas hilvana una historia con otra, al decir salió de la casa donde estaba. En los otros evangelios que se cuenta, tanto en Mateo como en Marcos, se encuentra también esta historia de la conversión de Mateo, también viene después de la sanación del paralítico. Así que es la misma secuencia. En los otros evangelios dice que iba caminando por la costa, así que sabemos que está a orillas del mar de Galilea y presumimos que está en la ciudad de Capernaum, Jesús, que era como su centro de operaciones mientras estuvo ministrando en Galilea. La ciudad de Capernaum era una ciudad grande y era una ciudad donde se cruzaban muchos caminos y era el lugar ideal para que una persona recoja impuestos, porque los impuestos mayormente se recogían como si fueran peajes, digamos así, de comercio. Y ahí había una ruta comercial muy importante que unía Siria con Egipto y pasaba por ahí. Así que estaba este hombre recaudando impuestos y dice que miró y vio, dice nuestra Reina Valera. Otras traducciones españolas dicen y se fijó, porque es una palabra, el verbo acá, vio, es un verbo muy intensivo, es como que se puso a observarlo detenidamente, el Señor, a este hombre que recaudaba impuestos, dando a entender que el Señor tiene una intención particular en este Leví, este recaudador de impuestos. Y entonces Jesús toma la iniciativa de acercarse a Leví, una persona rechazada, un publicano, ¿sí? Es un publicano raso, digamos así. Hay publicanos y publicanos en el Nuevo Testamento. Zaqueo en en Lucas 19, es un jefe de los publicanos, usa otra palabra. Es un hombre muy rico, Zaqueo. Recién leímos. Este no es tan rico como Zaqueo, porque este está debajo de un hombre como Zaqueo. Pero al final de cuentas es un recaudador de impuestos. Y el punto es, y los que leen los evangelios que viven en aquella época lo saben, no solo los judíos de Palestina, sino cualquier persona del Imperio Romano sabe que los recaudadores de impuestos eran despreciados por todo el Imperio Romano. Leemos relatos de la época y sabemos que los romanos, los ciudadanos romanos, no querían ser recaudadores de impuestos. Era un muy buen negocio, pero te ganabas el desprecio de todos tus, digamos, de tus compañeros, de todas las personas. Era inmediatamente convertirse uno en un estafador, en una persona de muy mala calaña, de muy mala reputación. No quiero dar ejemplos, digamos, del día de hoy. Hasta a veces hay palabras que uno mejor ni menciona en un púlpito. Pero imagínense gente que gana dinero. Podría ser como un vendedor de drogas de hoy. Podríamos pensar así, ¿no? Que uno dice, esta persona es una mala persona, ¿sí? Pero otros tipos de personas también, que ganan dinero haciendo negocios turbios. Eso es lo que era un recaudador de impuestos. Muy despreciado. Por codiciosos, por fraudulentos, incluso por agresivos. Eran personas que no dudaban en aplicar la fuerza a alguien que no quisiera pagar o que debía. Entonces eran personas marginadas. Y a los ojos de los fariseos eran doblemente marginados. Porque los fariseos eran como los guardianes de la pureza y ellos, si los judíos en general despreciaban a los publicanos, no, bueno, los fariseos más todavía. Eran personas con las cuales ellos no querían ni tener nada que ver. Absolutamente nada. Escuchen lo que dice un estudioso. Los recaudadores de impuestos representaban la escoria de la sociedad judía. Eran los más bajos de los bajos en la escala social y simbolizaban a los peores pecadores. Y toda una
una línea entera de versículos, porque el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, si vas recolectando, te das cuenta que es así. El hecho de que Jesús salvara a un publicano, recaudador de impuestos, publicano es recaudador de impuestos, lo mismo, y luego lo hiciera un apóstol, porque este es Mateo, Leví, era totalmente inconcebible para los escribas y fariseos. La ocupación romana de Israel, voy a leer un poquito largo para entender. La ocupación romana de Israel involucraba más que una simple presencia militar. La nación también estaba sometida a la tributación romana. Los impuestos en Galilea, por ejemplo, eran remitidos por recaudadores a Herodes Antipas, el tetrarca, y de Herodes hacia Roma, mandaba él. Antipas, Herodes, vendía franquicias de tributación al mejor postor, y tales franquicias eran un negocio lucrativo. Así se iba como, de alguna manera, repartiendo la torta, como decimos. A los recaudadores se les asignaba cierta cantidad que debían cobrar y podían quedarse con todo lo que recaudaran más allá de eso. Además del impuesto per cápita, pagado por todos, incluso los esclavos tenían que pagar impuestos. Además de este impuesto per cápita, había un impuesto sobre la renta, que era más o menos del 1%, y un impuesto sobre la tierra, que era 1/10 de todo el grano y 1/5 de todo vino y de toda fruta. Había también impuestos sobre el transporte de mercancías, sobre el envío de cartas, sobre la manufactura, sobre el uso de los caminos, sobre el cruce de puentes y casi todo lo demás que se pudiera pensar las mentes rapaces y codiciosas de los recaudadores de impuestos. Muy parecido a lo que nos pasa en nuestra sociedad hoy, ¿no? De todo cobraban impuestos. Todo esto dejaba lugar de sobra para el robo, la extorsión, la explotación y hasta la usura, a medida que los publicanos prestaban dinero a exorbitantes intereses a quienes no podían pagar sus impuestos. Hacían otro negocio también, que era el de la usura. Los recaudadores también empleaban matones para intimidar físicamente a las personas a pagar y para golpear a los que se negaban a hacerlo. Tremendo. Imagínenlo. Imaginen el concepto, ¿no?, que tuvieran las personas, especialmente las personas religiosas, de este tipo de gente. Todo esto era una maldición para el pueblo judío, que creía que Dios era el único a quien se debía pagar impuestos. A los recaudadores se les consideraba traidores a su pueblo. Los clasificaban como inmundos y les prohibían ir a las sinagogas. Claro, porque los romanos de alguna manera reclutaban recaudadores de impuestos entre los pueblos donde ellos conquistaban. Así que Mateo, y lo sabemos por el nombre de Leví era un judío de la tribu de Leví. Un traidor. ¿Qué hace este hombre trabajando para Roma? Está loco, solo por codicia. Se prohibía también no solo se les prohibía entrar a las sinagogas a los recaudadores de impuestos, sino que no podían dar testimonio en un tribunal. Estaba prohibido en un tribunal judío que un recaudador de impuestos diera testimonio porque para ellos eran todos mentirosos, fallutos. El arrepentimiento se juzgaba especialmente difícil para los recaudadores de impuestos. Imposible que se arrepientan. Tienen el corazón más duro que no se van a arrepentir. Se estima que los impuestos, leo de otra fuente, ¿no?, que entre los impuestos en total que cobraba Roma sumaban entre el 20 y el 30% de los ingresos de una persona, con todo lo que se agregaba. De manera entonces, para entenderlo, era como una franquicia, ¿sí? En este caso, el tetrarca Herodes tenía que mandar cierta cantidad de dinero a Roma. En Roma le decían, bueno, te pedimos tanto dinero. Y él entonces fraccionaba Palestina y decía, bueno, acá tenemos oferta para la ciudad de Capernaum. ¿Quién quiere? Está disponible la mesa de impuestos de Capernaum y de acá yo quiero recibir tanta plata. Quien quiera lo pagaba por adelantado. Un año por adelantado pagaba, entonces una persona como Mateo iba y decía, bueno, yo quiero ser el recaudador de Capernaum, y pagaba tanto por adelantado, y él encima de eso, él ya sabía que a Herodes le correspondía una parte, el resto era para él, y ponía el precio que le parecía. Y así hacían todos. Tremendo.
Cito algunas partes nada más y cerramos esta explicación de los escritos judíos. Me gusta siempre ver lo que dice la Mishnah y el Talmud, que son los escritos de ellos. En el Talmud dice que los cobradores de impuestos están junto con los jugadores de dados y los que quebrantan el sábado. En la Mishnah son emparejados con asesinos y ladrones. En otra parte de la Mishnah dice que un recaudador de impuestos que entra en una casa la hace impura. Bueno, imagínense. Eran gente que todo el mundo trataba de evitar, casi como un leproso. La misma historia. Bueno, Jesús se acerca, se fija en esta persona, parece que lo mira detenidamente y no sabemos bien, porque es demasiado breve, algún día quizás en el cielo el Señor nos cuente, pero decidió salvar a este hombre, y no solo salvarlo, sino llamarlo y hacerlo parte de sus 12 discípulos. Impresionante. Todo un mensaje, ¿no? De qué clase de personas el Señor vino a buscar a este mundo para salvar. Pecadores arrepentidos. Y entonces el Señor lo llama a seguirlo. Hay una controversia, porque acá Lucas dice que este hombre se llamaba Leví. En Mateo y en Marcos dice que se llamaba Mateo. Y entonces algunos dicen, bueno, hay un Mateo y hay un Leví. El problema es que cuando leemos la lista de los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, hay uno solo que es recaudador de impuestos. Y ese es Mateo. Así que históricamente la creencia del cristianismo es que Mateo y Leví son la misma persona. Y eso no es algo que nos debe extrañar, porque hay muchas personas que tenían más de un nombre. Simón, Pedro, Saulo y Pablo. Sí, en este caso, Leví y Mateo es la misma persona. Y le dice entonces Jesús, sígueme. De nuevo, muy común ya lo hemos visto, porque a Pedro le dijo lo mismo ahí en el barco, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Sígueme, sígueme. Les dice a ellos y le siguieron. Todo el tiempo el Señor usa esta frase, esta apelación a las personas para que lo sigan, implicando eso, un llamado al discipulado, pero mucho más que eso, implicando una conversión. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En 9:59 de Lucas, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. En Lucas 18:22, le dice al joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico. Le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. El Señor ve que hay un corazón ahí codicioso. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y el hombre rico, el joven rico se fue triste y no siguió nada a Jesús. Sígueme, sígueme. Y así llamó a Pedro, así llamó a Andrés, así llamó a Juan y así llamó a Santiago y ahora llama a este hombre Leví. Y como los pescadores al principio del capítulo 5, asombrosamente Leví lo sigue. Lo sigue. Deja todo y lo sigue. Verso 28, 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Decíamos, poniendo el foco en los movimientos de Jesús, en la motivación de Jesús, que Jesús toma la iniciativa en acercarse a los rechazados. Pero acá empezamos a notar algo que tiene que ver con lo que implica una genuina conversión. Una persona convertida a Cristo cambia su vida. Cambia su vida. No es que uno cambia su vida para que el Señor a uno lo acepte, sino que después que nosotros abrazamos al Señor como nuestro Salvador, cambiamos la vida. El Señor nos cambia la vida. Pero como el abrazar al Señor implica un arrepentimiento, arrepentirse de alguna manera es darse la vuelta y dejar lo que uno estaba haciendo. Y eso es lo que hace aquí Leví, Mateo. Que él dejara todo es una muestra cabal de que él se arrepintió. Eso es lo que es. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Notablemente cuando leemos el mismo relato, tanto en Mateo como en Marcos, no dice nada de dejándolo todo. Dice, se levantó y le siguió. ¿Y por qué Lucas dice dejándolo todo? Porque Lucas todo el tiempo quiere enseñarnos lo que es la verdadera conversión. Lo mismo cuando nos cuenta el relato de Zaqueo. Dice que lo que tenía la mitad lo da a los pobres
y si alguien le debe, le da por cuadriplicado. Está hablando de una conversión. Zaqueo se convierte también. Y muestra por un fruto externo y visible que ha pasado algo en su corazón. Y por eso ya lo que era su idolatría, que era el dinero, la avaricia, el tener y la codicia, ya eso ya no es más, porque ha abrazado al Señor. La conversión a Cristo siempre implica un cambio de vida. Siempre. Sea lo que sea, que nos haya tenido cautivados nuestro corazón. Cuando el Señor viene y cautiva ahora Él nuestro corazón, nosotros para seguir a Cristo soltamos lo que sea que nos tenía aferrados. Y eso es una conversión. Eso significa, de hecho, la palabra conversión, es darse la vuelta. Asombroso otra vez, lo breve y lo profundo de lo que se está diciendo acá. Cuando dice, se levantó y lo siguió, la forma que está el verbo lo siguió es una forma imperfecta que es comenzó a seguirle. No es un evento único, particular, sino que es algo que se extiende en el tiempo. Una persona que se convierte a Cristo, lo va a seguir a Cristo siempre. Lo empezó a seguir acá y lo seguirá siguiendo siempre. Comenzó a seguirles la idea. Por eso también en 9:23, hablando Jesús de la conversión, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un asunto de toda la vida, cada día, y sígame. Dejándolo todo. Es raro, y acá uno trata de imaginarse, dice que el hombre estaba sentado a la mesa de los impuestos. Son frases o términos a veces, yo personalmente me lo he imaginado a Mateo sentado en una mesita de madera, sentadito ahí, cobrando impuestos, no es la idea. De pronto lo que estaba hablando, diciendo la mesa de los impuestos, sería como imaginar una casa de cambio. Es una oficina donde seguramente había guardias romanos para evitar que le roben, porque ahí se manejaba dinero. El hombre deja su oficina. Si Mateo hubiera sido un empleado del gobierno, esto es una locura, porque sería como un abandono de trabajo y implicaría una pérdida para el que lo empleó, pero no es el caso. Estos eran cuentapropistas, los recaudadores de impuestos. Mateo ya había pagado el derecho de estar ahí cobrando impuestos, ya había mandado su dinero a Herodes o a quien sea, y el hombre estaba haciendo su negocio. Él deja todo ese negocio muy próspero, pero no perjudica a nadie, porque el dinero todo lo que recaudaba era para él, si él ya había pagado lo que tenía que pagar. Impresionante. Así como los discípulos dejaron su negocio de la pesca, probablemente lo que dejó Mateo era mucho más valioso y más difícil, más codiciable para una persona de tener semejante lugar, porque tampoco es que había ofertas para todo el mundo de estar cobrando impuestos. Él deja todo y sigue a Jesús. Eso es una conversión. Tremenda conversión. Dejó su negocio lucrativo y confió en Dios. No, para que Dios le provea. Imaginamos que tenía ahorros. Mateo, imaginamos, tenía muchos ahorros, como Zaqueo. Por supuesto, tendría mucho dinero. De hecho, inmediatamente después que se convierte, organiza una fiesta, un banquete, dice acá, que es algo muy costoso. Y lo pagó él, por supuesto, con su dinero. Y eso también muestra su conversión, su cambio de vida. El hombre codicioso que quiere ganar y que quiere explotar a los demás, ahora deja su negocio y no solo eso, con el dinero que tenía guardado, organiza un banquete para festejar con otros como él, con personas marginales, no solo con recaudadores de impuestos. Algo que puede costar una fortuna. Me enteraba esta semana que organizar hoy en día en nuestro país un cumpleaños de 15 cuesta más o menos el equivalente a un auto, 0 kilómetros. Increíble, yo no lo sabía. Yo no sé lo que costaría hacer un banquete. Pero Mateo lo hace con gozo. Ahí vamos a ese punto, pero acá hay un cambio de corazón. Está clarísimo. En esa palabra, dejándolo todo, lo siguió. Acá hay un cambio. Eso es una conversión. ¿Sí? Lucas 14:73
Similarmente dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Siempre el llamado a seguir a Jesús es un llamado radical. Pero siempre tenemos que tener cuidado, y ese es el problema nuestro, que los seres humanos nos confundimos, que no es que yo tengo que dejar todo para que entonces el Señor vea todo lo que yo sacrifiqué y diga, bueno, lo voy a salvar a este. Es al revés. Es al revés. El Señor primero me salva, te salva por gracia. No tenés que hacer nada, solo humillarte y reconocer que estás perdido y necesitas un Salvador. Y entonces el gozo que te produce que el Señor haya perdonado tus pecados hace que no te importe nada. Nada de lo que antes te daba a vos la seguridad, la certeza, no sé, que te llenaba el corazón, etc. O pensabas que te llenaba el corazón, o buscabas que te llene, porque nada te llena. Y Dios usa eso justamente para llamarnos. Esa insatisfacción de esta vida que parece que nada es suficiente. Pero en el momento que el Señor te convierte, en el momento que el Señor te salva, soltás. Y soltás con gozo, no con ufa. Ahora no puedo ir más a bailar. Qué cosa. No, si ibas a bailar eras un miserable dentro de un baile. Si te dabas cuenta que era tú una miseria, si no te llenaba nada el corazón. Al contrario, decís, ¿qué me importa? ¿Qué quiero hacer ahí adentro? Es más, algunos de nosotros, después de habernos convertido, fuimos de nuevo a un baile. Y nos sentíamos ahí adentro diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿Qué es esto? Están todos locos estos. Y yo era uno de estos. Y no vas más. ¿Por qué no querés ir más? Y así con cualquier otra cosa. Así con cualquier otra cosa. Ya no te interesa, ya no lo querés. Porque ahora encontraste a esa perla de gran precio, ¿no? A ese tesoro escondido que es el Señor Jesús. La conversión siempre implica un cambio. Si no, no es conversión. En tercer lugar, la conversión a Cristo produce gozo. Gozo. Lo que estamos diciendo, sí. Gozo, pero es un gozo también que se traduce en un deseo de compartirlo con otros. Cuando uno encuentra a Cristo, a veces buscándolo en un sentido y a veces sin querer, como de nuevo, la perla de gran precio buscando perlas de gran precio, o sin querer como el tesoro escondido. Pero cuando uno encuentra a Cristo, ese gozo de decir, wow, esto es lo que toda mi vida estaba buscando y yo no sabía ni qué estaba buscando. Pero esto es lo que yo necesitaba. Querés compartirlo y te da gozo. Y eso es lo que hace Mateo, noten, verso 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y de nuevo, yo estoy tratando siempre, cuando todos lo hacemos, lo que predicamos, de tratar de entender cuál es la esencia, qué es lo que está acá debajo digamos, de la superficie, qué es la intención de Lucas. Y de nuevo yo observo que tanto Mateo como Marcos no dicen nada de que Leví organizó. Dice que hay un banquete, pero no dice que lo organizó Leví. Y acá sí dice que lo organizó Leví. Y dice un gran banquete, cosa que nosotros tampoco dice. Y esto estamos hablando de una fiesta memorable, un gran banquete. Y lo organiza Leví, invitando a todas las personas como él, publicanos y pecadores, como nos va a decir más adelante. Y esto cuesta una fortuna. ¿Y por qué hace Leví un banquete? ¿Qué quiere hacer Leví? Bueno, está gozoso, está feliz de la vida. Pero a Leví no le interesa tanto comer y comer con gente. Está pensando él que otros como él tienen que conocer a Jesús y escucharlo hablar. Y entonces se le ocurre ese plan, organiza en su casa un banquete que cuesta una fortuna para que otras personas que nunca de otra manera van a escuchar a Jesús, porque no se van a meter en ninguna sinagoga, no los van a dejar entrar en ningún templo religioso. Quiere que otros escuchen lo mismo que escuchó él y consideren y quizás se conviertan como él. Precioso. De nuevo, alguien que se convierte cambia, y parte de ese cambio es el gozo
visible. Parte de ese fruto de una genuina conversión es que alguien tiene un gozo inexplicable, que se traduce en que otros conozcan, que quieran conocer. Querés compartir a Cristo a todo el mundo. Parás personas, incluso extraños, aún siendo una persona tímida quizás, no importa, vos querés que otros sepan. Hermoso, le llamamos nosotros el primer amor. Cuando una persona recién conoce a Cristo está como que explota y quiere que todos conozcan. Y enseguida el diablo se ocupa de tirarnos balde de agua fría, ¿no? Y nuestra familia y todos nos empiezan a rechazar y uno va todo... bueno, fue mi caso, ¿no? Pero sé que muchos igual. Uno va todo emocionado a decirle a su familia, mirá lo que pasó, lo que encontré, ¿no sabés? Y en el mejor de los casos no les importa a nadie, en otros no, se alarman. Ay, te vas a volver loco, querido. ¿Qué estás con la Biblia? Dejá la Biblia. Y empieza de a poquito como a enfriarse ese gozo. Pero la persona convertida tiene un gozo notable y un deseo de que otros conozcan. Sí o sí. Algunos dicen, bueno, acá hay algo raro. De nuevo, los incrédulos, ¿no? Si él dejó la mesa de los impuestos, ¿de dónde sacó dinero para organizar un banquete? Bueno, tampoco seamos tan cuadrados. El hombre tenía ahorros. Es obvio que tenía ahorros. Y es obvio que tenía una casa grande, porque un banquete, como dice acá, un gran banquete, ahora les explico lo que significa la palabra banquete, no se hace en una casita de un ambiente, no se hace. El hombre tenía una buena casa y tenía su dinero guardado. Y aún más, de alguna manera se revaloriza este genuino deseo de compartir, porque ya no tiene su fuente de ingreso, acaba de renunciar a esa fuente de ingreso. Y uno podría decir, bueno, voy a seguir a este maestro, con todo el dinero que tengo ahorrado, me da como para 6 años de seguir a este hombre, andar por todos lados sin tener un ingreso, yo tengo guardadito el dinero. Mejor que lo cuide bien. Y este hombre lo está en un sentido lo está derrochando en un banquete, invitando a gente a que coma en tu casa. Bueno, ¿para qué? Gozo, verdadero gozo. Y es maravilloso que en el momento que Mateo deja todo lo que a él le daba seguridad en esta vida, en vez de estar triste, está feliz de la vida. Está chocho este hombre. Está contento. Y ha usado esos recursos para revelar a otros quién es este hombre Jesús. Y de alguna manera, cuando dice dejándolo todo, le siguió. La primera forma que muestra cómo lo siguió Mateo a Jesús es haciendo este banquete. Esto es lo que es seguir a Jesús, es hablar de Jesús a otros, entre otras cosas. Qué hermoso, ¿no? Cuando por fin encontramos aceptación en Dios, las personas queremos compartir eso con otros y que otros lo entiendan y lo conozcan. Lo hizo en su propia casa, dice acá, y dice que fue un banquete que se refiere a una comida abundante dada con hospitalidad, una fiesta suntuosa con abundante comida, eso es lo que es el concepto de banquete. Son cenas que pueden ofrecer personas adineradas, en la que los invitados son numerosos. Eso es lo que es un banquete. Lo que hacen los adinerados, la gente con muchos recursos. Hermoso. El asunto no es la fiesta en sí, sino quién está invitado a ella. Es una excusa, ¿no? ¿Quién se iba a negar a ir a un banquete a la casa de Mateo? Todas estas runflas, digamos así. Él era un hombre considerado un estafador y se juntaba con personas iguales. Dice, noten cómo dice en el verso, en el pasaje. Dice, Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, más recaudadores de impuestos, y de otros. Lucas no nos dice quiénes son esos otros, lo deja que lo digan los fariseos. Los fariseos dicen quiénes son esos otros, que estaban a la mesa con ellos. Bueno, Mateo y Marcos sí dicen quiénes son esos otros, porque dice compañía de publicanos y pecadores, englobando en esos otros toda clase de personas despreciadas también por su estilo de vida, y otros. Probablemente se tratara de todo tipo de personas de baja reputación, prostitutas, apostadores, estafadores,
judíos que no observaban la ley, personas tenidas en baja estima por los mejores ciudadanos, mejores entre comillas, ¿no? Como los fariseos. Ladrones, probablemente, dice un escritor, matones, sicarios, borrachos, prostitutas. Ahí se hizo, imagínense la festichola que hicieron. Y Jesús fue Jesús. Es tremendo. Imagínenselo a Jesús ahí en medio. Y parece que fue con sus discípulos. Y estaban ahí ellos. Y Jesús, por supuesto, ¿a qué fue? A tratar de alcanzarles. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice en otra parte. Maravilloso. Y están ahí los fariseos, como afuera. Ni loco iba a entrar a una fiesta así. De ninguna manera lo iban a hacer, pero están y saben lo que está pasando. Y ellos dicen, esto no puede ser, esto está mal. Esto es tan grave como tocar a un leproso, o quizás más grave todavía. Sentarse a comer con una persona, con este tipo de personas, te hace identificarte a un punto inaceptable para la religión judía con esta clase de personas. Es como que si vos sos amigo de este tipo de personas, que te identificás con ellos. ¡Qué barbaridad! Y entonces podemos decir, como un agregado, la conversión cristiana implica un cambio, la conversión cristiana implica gozo y deseo de que otros conozcan al Señor, deseo que otros oigan. La conversión a Cristo llena el corazón de compasión por los perdidos. Porque esto es lo que hay detrás. Compasión por los perdidos. Jesús entró ahí y sus discípulos también y se sentaron a la mesa y comieron al lado de personas de esta reputación, motivados por compasión. No más que eso, no más que eso. Por el deseo de convertirlos a esas personas. La conversión a Cristo nos llena el corazón de compasión. Porque nosotros llegamos a Cristo por medio de una humillación y un verdadero convertido mantiene esa humillación delante de Dios por el resto de su vida. Ninguno de nosotros, verdaderos convertidos acá, deberíamos sentirnos más que nadie. No somos más que nadie. No lo somos. Yo no sé cómo hace usted, pero en cuanto a cuando medita en su propio corazón, no sé si puede seguir viendo cada día de su vida la fealdad de su corazón, lo tenebroso de las inclinaciones que todavía persisten dentro de su alma. Y cuando ve una persona perdida en el pecado, yo no sé si no es común nuestra experiencia, pero debería serlo. Se te parte el corazón. Porque decís, yo, si no fuera por Dios, quizás ahí así estaría. Igual. Vaya a saber. Yo no lo puedo saber. Pero yo sería un matón, no sé, una persona insoportable, un orgulloso, un soberbio. Quizás a esta altura de la vida, después de tantos años de vivir sin Cristo, hubiera echado mano a todo tipo de adicciones y estaría tirado ahí, no sé, abajo de un puente. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Un necio completamente. Y me da compasión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Compasión que no pudieron tener estas personas religiosas, porque no eran convertidas a Dios. Hablaban de Dios, pero no representaban a Dios de ninguna manera, porque estamos viendo a Dios encarnado en carne y hueso, en vivo y en directo, Jesús. Y Jesús está acercándose a este tipo de personas para rescatarlas, para llamarlas al arrepentimiento. La conversión a Cristo llena el corazón de compasión por los perdidos. Y dice, verso 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La palabra fariseo significa persona separada. Así es como ellos se veían y sentían que debían experimentar, vivir su fe, preocupándose por no contaminarse con nada. Y está bien, eso es lo que debe hacer un cristiano. Pero hay una tensión acá, los cristianos, claro que tenemos que tratar de no pecar, pero tenemos que tratar de alcanzar a los que están perdidos. Y si yo quiero que Dios me use para rescatar personas que se están hundiendo en el barro, es casi imposible que me queden los zapatos limpios, por decir, o las botas limpias. Algo me va a salpicar.
¿verdad? Esto, verso 30 y lo que sigue, ocurre en un momento después. Esto es evidente. Los fariseos nunca entraron en esa fiesta, no iban a entrar jamás. Entonces este cuestionamiento sucede después de la fiesta. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo. Yo no sé por qué Lucas pone acá a los discípulos cuando en realidad murmuraban contra Jesús. Por supuesto, los discípulos estaban con Jesús. Quizás ese es el punto de Lucas, que Jesús no estaba solo, estaban sus discípulos también. Y nosotros, por extensión, algún día, discípulos también, deberíamos tomar nota de que así un discípulo de Cristo así se conduce en este mundo, tratando de rescatar gente perdida. Pero lo cierto es que en Mateo y en Marcos, cuando relata este evento, dicen que murmuraban contra Jesús. Porque ahí a él es al que querían pescar, a él querían de alguna manera examinar para ver si era o no era un verdadero maestro de la ley. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Murmuraban, dice, murmuraban, estaban quejándose por lo bajo, esa es la idea. Es una forma muy gráfica de decir una persona que musita, que está hablando, gruñendo, quejándose, pero sin que se entienda lo que está diciendo. Es algo que está muy usado en toda la Biblia y sobre todo cuando el pueblo de Dios murmura contra Dios en el Antiguo Testamento y Dios los va destruyendo. Acá está Dios hecho persona, hecho hombre, y ellos que se creen los representantes de Dios sobre la tierra están murmurando de nuevo, diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Está loco, está loco. Y eso no es la única vez, todo el tiempo en los evangelios. Y en Lucas especialmente dice, los fariseos, 15:2, y los fariseos y los escribas de Lucas, ¿no? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y es el Lucas 15. Entonces Jesús, sabiendo que estaban murmurando de nuevo, por lo mismo les cuenta las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, mostrándoles que ellos en realidad no entienden cómo es Dios, porque en todas las parábolas el énfasis es que Dios se goza cuando alguien que estaba perdido es encontrado. Dios es como el padre del hijo pródigo que lo llena de besos, se emociona, hace una fiesta por recibirlo. Y los fariseos son como este hermano mayor, o este hermano, sí, mayor del hijo pródigo, que se enojan, porque Dios, en este caso el Padre, tiene compasión de este pecador que merecía ser desheredado y que le vaya mal. 19:7, al ver esto, esta es la historia de Zaqueo. Al ver esto murmuraban de nuevo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, Zaqueo. Nunca lo entendieron los religiosos. Es tremendo, nunca entendieron lo que hacía Jesús. No lo podían creer. Dicen, no, este hombre, ¿qué clase de maestro es? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que significa el Evangelio. Es lo que es. Y yo estoy subrayando esto porque al final, de alguna manera, me gustaría que pensemos juntos que algún tipo de implicaciones tiene esto para nosotros. Con cierta sabiduría, obviamente. Pero ¿de qué manera nosotros, seguidores de Jesús, podemos no ser como los fariseos y ser como Jesús? Que sí nos preocupa la santidad, porque sí nos preocupa. Pero también tenemos compasión por los que están perdidos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para alcanzar a los perdidos desde lejos? Con un palito, no sé, sin acercarnos, sin tocarnos, sin escuchar una mala palabra. ¿Cómo hago yo para hablar de Cristo con alguien y estar con una persona de manera personal, de manera cercana? ¿Cómo hago sin que me contamine esa persona? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que doy prioridad? ¿A mantenerme santo o a alcanzar a alguien que está embarrado y chapoteando en el barro? ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí vamos a ese punto. A eso nos lleva esta historia. Pero está claro que lo que hacían los fariseos está mal. Está mal. Esos, al final, eran unos tremendos hipócritas. Porque se creían justos, se llenaban la boca y se jactaban de mantenerse puros, pero en realidad eran sepulcros blanqueados por fuera, dice Jesús. Y por dentro estaban llenos de huesos muertos. Hipócritas. Generación de víboras. Ciegos, guías de ciegos, etc.
no eran tan justos como ellos decían. No lo eran. Murmuraban: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y los fariseos, ese y otros que habíamos visto en el versículo anterior, lo definen, los pecadores, como decíamos recién, todo este tipo de personas. ¿Por qué? Le están pidiendo de alguna manera a Jesús que explique, no entienden. Esto que reclaman ellos merece una explicación de los motivos de Jesús. Y lo va a dar de una manera magistral Jesús en los siguientes 2 versículos. Pero esto de comer y beber con alguien en la cultura antigua, y sobre todo en Medio Oriente, es ser amigo de esa persona, es como abrazar lo que esa persona es. Es mucho, es demasiado, es descender demasiado a identificarse con alguien. Eso es algo inaceptable. Con esta gente no se puede comer y beber. Estás loco, Señor. Estás loco. Y de nuevo, esto nos pone, a mí me pone a pensar, vamos sumando detallecitos para después ver, ¿no? Hasta qué distancia nosotros, los seguidores de Jesús, deberíamos acercarnos a gente que está perdida. ¿Estará bien que los invitemos a casa a comer? En quinto lugar, venimos hablando con la conversión. En quinto lugar decimos quinto y último lugar, solo se convierten a Cristo los que se reconocen pecadores. La conversión, entendida como se enseña en el Nuevo Testamento, es una combinación, digamos así, de fe y arrepentimiento. Eso es la conversión. Fe es lo que todo es un regalo de Dios, tanto la fe como el arrepentimiento. La fe es como yo veo a Jesús, que pienso de Jesús. Y el arrepentimiento es como yo veo mis pecados, que pienso de mí. Todo viene en una misma moneda que tiene 2 caras, se llama conversión. ¿Sí? Yo por la gracia y misericordia de Dios me convierto cuando veo mi corazón, me reconozco pecador, y entonces me doy la vuelta y busco en Cristo ese perdón que necesito. Eso es la conversión. Y solo se convierten a Cristo, por eso pongo acá, los que se reconocen pecadores. Es parte intrínseca de la conversión. Si yo no me reconozco pecador, no me puedo convertir. Imposible. Por eso dice Jesús, respondiendo a este reclamo de los fariseos: ¿por qué comen ustedes con los pecadores? Comen y beben con los pecadores, los publicanos y pecadores. Y Jesús responde, no los discípulos, Jesús responde: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Como una especie de proverbio popular, ¿no? Obvio. Los que están sanos no van al hospital, sino los enfermos van a buscar un médico. Es una imagen. Jesús está diciendo, ustedes no lo entienden porque ustedes se creen que están sanos. Y entonces ustedes nunca van a buscar perdón en mí, nunca, jamás, no les interesa. No ven la necesidad, pero los que están enfermos sí lo ven. Y es por eso que yo me acerco a personas así, porque ellos es más fácil que reconozcan que lo necesitan, que me necesitan. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Jesús, a buscar a personas que sienten su necesidad de Dios. Y es un regalo que Dios nos ha dado, si lo podemos sentir. Como sea, no sé, de alguna u otra manera Dios ha obrado en nuestro corazón para que sintamos esa necesidad, porque no somos más que nadie. Y distintas formas, ¿no? Algunos de ustedes después de un fracaso sentimental, algunos de ustedes después de una situación que no pudieron manejar en la vida. Algunos de ustedes, por gracia y misericordia de Dios, nada, porque Dios quiso que así sea y no pasó nada extraño, nada raro, pero sintieron que necesitaban a Dios. Gracias a Dios por eso. Algunos después de una enfermedad, como sea. De tocar fondo, como decimos a veces. Y por eso a veces también decimos acá, a los que son papás, somos papás. Y oramos por nuestros hijos y a veces se nos va el corazón, se nos derrite el corazón viendo cómo nuestros hijos lo único que hacen es tomar decisiones malas, necias. Y nos desesperamos y oramos, Señor, por favor.
salvalo, y vemos que todo necio, 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 necio. Y dice, ay Señor, no estás respondiendo a mi oración. A lo mejor sí, tu hijo está haciendo lo que el hijo pródigo hizo. Y está yendo camino a ese punto de quiebre, donde vuelve en sí y reconoce su necesidad de Dios, quizás. Y esa es nuestra esperanza. Cuando vemos a la gente por la cual oramos cada vez más lejos, parece. Y esa es nuestra esperanza, que al final todos esos experimentos que hacen, esa rebeldía que los lleva a hacer y decir cosas tan fuertes, les lleve al punto de decir, bueno, Señor, me rindo, te necesito. La verdad es que Dios puede salvar a quien quiera, obvio, pero Dios no quiere salvar a ninguno que no se reconozca pecador. Está clarísimo. Si vos no te reconoces pecador, Dios no te quiere salvar. No te va a salvar. No hay manera. No lo va a hacer. Me impresionó esta mañana haciendo el devocional. Estamos leyendo la Biblia en un año. Job 37, 24. Dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Está hablando de Dios el Padre. Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 37, 24. Dios no quiere saber nada con personas que no reconocen su pecado, que se la creen. Por eso dice Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si te querés acercar a Dios, te tenés que humillar. Me tengo que humillar, no hay forma. Porque si no, Dios me resiste. Y entonces Jesús pasa de esta analogía bastante clara de los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, para poner una declaración contundente. Verso 32. No he venido a llamar a justos, el equivalente de los sanos, que no necesitan médicos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi misión no es con los justos, sino con los pecadores. Ahora, vos decís, pará, ¿qué está diciendo Jesús entonces? ¿Que los fariseos tenían razón, que eran justos? No. No eran justos los fariseos. Se creían justos, se percibían como justos. Y el Señor un tanto irónicamente les dice, bueno, yo con los que son como ustedes, que se creen que son justos, no tengo nada con qué hacer con ustedes. No puedo hacer nada. Entiendan la palabra no puedo como corresponde, ¿no? Porque sí, Dios puede hacer lo que sea. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Los que se creen justos no se pueden arrepentir. No se pueden arrepentir, no se van a arrepentir hasta que se vean pecadores. Y si no te arrepentís, no va a haber conversión ni salvación para vos. Ese es el punto acá. Es la imagen que los fariseos tienen de sí mismos. Como decimos ahora, así se perciben ellos, se autoperciben como justos. Se la recreían y estaban equivocados. Jesús les dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesús todo el tiempo les dice, ustedes no son lo que dicen ser, son los hipócritas. Ustedes son malos, ya lo mencioné, ¿no? Sepulcros blanqueados por fuera. Es obvio que no eran justos. Y Jesús se los dice. Lo que está diciendo acá es, si ustedes se siguen concibiendo a ustedes mismos como justos, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y ellos tampoco querían tener nada que ver con Jesús, porque no entendían nada, es obvio. Está todo relacionado. Una persona que no se ve en su pecado, no le importa buscar a Jesús. ¿Qué quiere? Nada. Están todos locos ahí en la iglesia. Así decía yo en mi dureza y soberbia. En las iglesias, la gente que va a la iglesia son toda gente débil, decía yo. Gente que tiene problemas. ¿Y yo qué tenía? Pero bueno, no los veía, no me sentía débil. Pensaba que yo era un fenómeno, un campeonazo. Y Dios me llevó al punto de que yo soy uno de esos débiles. Señor, por favor, sálvame. Tremendo. Lucas 16, 15 dice Jesús de los fariseos, que son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Cuando comienza esta parábola del del fariseo y el publicano, o el recaudador de impuestos, Lucas 18, 9 dice, los que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. Y cuenta la parábola del fariseo que se confiaba en sí mismo como justo. No son justos, se creen justos. Esto es tremendo.
para pensar. Y bueno, se nos va el tiempo y ya. Pero es parte del Evangelio. Todos tenemos que darnos cuenta que esto es, de alguna manera, es otra forma de explicar el Evangelio. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que es. No nos tenemos que imaginar a Jesús de fiesta en fiesta, de cena en cena, de banquete en banquete, con pecadores, porque sí nomás, porque era un fiestero, no lo era. A propósito, Lucas es el Evangelio de los banquetes, ha dicho alguien. Está lleno de banquetes el Evangelio de Lucas. Más que ningún otro Evangelio, porque Lucas quiere mostrar eso, que el Señor se acercaba a la gente, y gente dudosa, de dudosa reputación. Pero en todos esos banquetes lo que hacía Jesús era llamar a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que hacía. Este gran médico, el Señor Jesús, como un verdadero médico, se acercaba a los pacientes no para contagiarse, sino para sanarlos. Para eso iba a esos lugares, para llevar sanidad a esas personas, sanidad espiritual, no para salir lleno de virus y con todo contagiado. Nada que ver, nada que ver. El Señor nunca pecó. Es misión de rescate. Una aplicación, hermano, y pensemos un poquito en nosotros. Antes de empezar, en los que ya somos creyentes, me gustaría dirigirme a los que todavía quizás no lo sean. Por favor, yo en mi experiencia como pastor y hablando y tratando de hablar con muchas personas, yo me doy cuenta que este es la gran piedra de toque, digamos así, para que una persona no venga a Cristo, es sentirse justo. Y a lo mejor alguno de ustedes está acá y me alegro que esté, por algo está acá, ¿no? Pero digo, me alegro, a lo mejor le gusta escuchar ciertas cosas lindas, no sé, moralidad, o vaya a saber. Pero a mí me da mucha sorpresa ver cómo, como dije al principio, cómo nos cuesta a las personas reconocer que somos pecadores. Y ese es el gran punto acá. Que el Señor le regale, que por favor, piense profundamente, no se justifique, no se victimice. Deje de mirar lo que hacen los demás y vea usted mismo delante de Dios qué es lo que está haciendo. Usted es un pecador, una pecadora. Y si no puede reconocer eso, Jesús no tiene nada que ver con usted. Jesús lo resiste a usted. No lo vino a buscar usted. No tiene nada que ver con usted. Y alguno capaz me escucha y dice, bueno, pero Alejandro, eso es obvio. No, no es obvio. Nosotros que aconsejamos personas que tienen problemas, especialmente pienso en problemas matrimoniales, vienen a la oficina y las personas se sienten víctimas, pero ni siquiera pueden reconocer un error. Y siempre la culpa la tiene el otro, siempre la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el otro. Pará. Si vos no podés ver tu culpa en esta vida y cómo te ve Dios y cómo realmente sos, olvídate de Jesús. ¿Cómo el Señor va a hacer algo en tu corazón? ¿Cómo va a cambiar tu corazón si vos todo lo que sos es víctima de otros? ¿Qué hacemos? El Señor no vino a buscar ese tipo de personas que se creen justas. No, sino pecadores. ¿Sí? Y nos llama al arrepentimiento. Y nos regala el arrepentimiento, y nos regala la fe, y nos regala la salvación, y nos llena de gozo, como este hombre que no era un trigo limpio, como decimos, pero el Señor lo salva. Y entonces, terminando con este concepto que ya hemos insinuado, nosotros, personas que queremos ser piadosas, esto significa queremos realmente, una vez que ya el Señor nos salvó, queremos realmente llevar una vida que agrade a Dios. Yo quiero que mi vida agrade a Dios, que cuando el Señor me vea, yo soy un pecador, pero ya el Señor me ha salvado, ya me ha perdonado, y ahora quiero vivir una vida que le lleve gloria a Dios, que le dé gracias, una vida que ame, que exprese por mis acciones que yo lo amo al Señor. Entonces yo quiero vivir como el Señor quiere que viva, y yo me doy cuenta que el Señor quiere que yo lo imite a Él. Yo ando atrás de Él, lo sigo, tomo mi cruz y lo sigo cada día. Y entonces yo veo que yo debería ser como Jesús. Y usted también debería ser como Jesús. Después que lo salvó el Señor, estamos hablando. Y yo debería relacionarme con las personas perdidas de alguna manera. Nosotros deberíamos relacionarnos con las personas perdidas de alguna manera que muestre esa iniciativa de acercarnos a ellos. Pero esto nos presenta un tremendo
tremendo conflicto. De nuevo, ¿cuánto me puedo acercar sin yo caer de alguna manera? Si yo, a lo mejor Dios me rescató del alcoholismo, ¿puedo yo ir a hacer una fiesta o estar en una fiesta con un montón de amigos alcohólicos? ¿No será que en vez de yo alcanzarlos a ellos, yo termine cayendo en lo que el Señor me rescató? Puede ser. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo hago? Bueno, en la Biblia se nos habla mucho de esto, en el Nuevo Testamento se nos habla mucho. Sí, cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, yo les he escrito por carta que no juntéis con ninguno que fuere fornicario, y da una lista de pecados. No se junten con personas así, con pecadores. Pero Pablo les aclara, estoy pensando en 1 Corintios 5. ¿Sí? En mi carta dice, les escribí, Biblia de las Américas, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y dice, no me refería, Biblia de las Américas, a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Si está lleno de gente así, ¿qué hacemos? Nos vamos todos a vivir como siempre digo, a La Pampa, compramos un terrenito ahí y hacemos una comunidad. No. Y continúa Pablo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano sea una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. Y sigue hablando y después termina diciendo, expulsen al malvado de entre vosotros. Nosotros hacemos un poco al revés. Toleramos el pecado dentro de la iglesia, a veces que debería ser manejado por medio de la disciplina. ¿Sí? Y nos mantenemos alejados supuestamente del pecado de afuera, como los fariseos. ¿Sí? Nos da esa tranquilidad de decir, no, yo con esta gente no me junto a ver si me pasa algo. Y nos sentimos seguros acá entre nosotros como si fuéramos súper santos. Y no lo somos. Y no lo somos. Quiero ser breve con lo que queda de tiempo, ya se fue, ¿no? En realidad. Acá hay muchos detalles en este relato que nos pueden dar pistas y en otros pasajes. Jesucristo estaba con personas inmorales, pero no fue compañero de la maldad. No fue un amigote, un compinche, digamos así, de los malvados o los pecadores. No lo fue. De nuevo, él se acercó a esas personas como alguien que los quiere rescatar. Y entonces nosotros, yo creo, de verdad, creo con sinceridad, no he estado toda mi vida encerrado en un escritorio estudiando como lo hago ahora. He estado haciendo otras cosas y tratando genuinamente de alcanzar personas. Y uno va probando y va viendo y se va equivocando también. Y va aprendiendo. Pero yo creo que es muy importante que nosotros elijamos el terreno, digamos así, en el cual nosotros nos acercamos a personas que necesitan a Cristo. Yo no iría a un baile. Ahí no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer ante un baile? ¿A quién voy a rescatar? A nadie. No es el ambiente, no es el entorno. Pero sí yo invitaría a cenar a mi casa, ¿cómo no? O invitaría a una persona que lleva una vida inmoral de pronto a ir a ver un espectáculo deportivo o a hacer una cosa juntos, o ir a pescar, o ir de camping, o no sé, o hacer un picnic juntos. Podría compartir ciertos momentos con esas personas. Y yo, siempre y cuando yo de alguna manera tenga el control de la situación, como creo que Mateo la tuvo al organizar él esa fiesta, ese banquete. Lo hizo en su casa. Y él en su casa podría haber dicho a alguno que se estaba propasando, por favor, retírate. No era esta la idea de cuando te invité. Te invité para que comas conmigo, yo te pago la comida, me encanta, estoy feliz que estés acá, pero por favor, callate un poco y escucha al maestro. Para eso te invité. ¿Qué estás haciendo acá, locuras? No me boicotees mi fiesta, salí de acá. ¿No? Pensemos, hermanos, sobre todo nuestros familiares. Cometemos el error nosotros queriendo mantenernos de alguna manera aislados de todas las cosas feas y no nos juntamos más con nadie, solo con los hermanitos. Cuidado porque ahí nos está faltando una dimensión de lo que es un verdadero creyente. De alguna manera tenemos que buscarle la vuelta para juntarnos, sí, con personas que necesitan oír de Cristo y solo lo pueden oír de parte nuestra.
busquémosle la vuelta y de pronto alguna cosita fea escuchás y bueno, acordate y recordá siempre que el que te santifica es Dios. Yo ruego, dice Jesús en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice. Y es así, tenemos que aprender a manejarnos entre inconversos para alcanzarles, acercándonos. Yo no puedo hablarle del Evangelio a una persona de la cual no quiero tener ningún contacto, no quiero que ni se acerque a mi casa. ¿Y cómo hacemos? Y eso no es fácil, sobre todo hoy con las cosas, barbaridades que uno escucha y ve. No es fácil. Y desterremos en nuestra mente que hay personas que es imposible que se conviertan. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacamos eso? Nadie es imposible que se convierta. Al contrario. Así pensaban en aquella época los fariseos, de los publicanos. No se podían arrepentir. Y eso nos tiene que hacer pensar. No sé yo si en tu familia de pronto hay una persona que es un homosexual practicante. ¿Cómo hago para alcanzar a Cristo una persona así? Yo me pondría a pensar, porque necesita escuchar de Cristo. Y a lo mejor la respuesta es invitarlo a comer a casa. Y a lo mejor en tu mente o vos o tu esposa está diciendo, pero ¿qué van a pensar los vecinos? No sé. Así como pensarían de Jesús, eso pensarían. Pensarán eso, pero ¿qué va a hacer? No sé. Y eso va para un adicto de las drogas, para, bueno, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿verdad? Ojo con usar esto como una excusa para ser mundanos. Hay personas que dicen, no, y me acuerdo de personas que hemos conocido acá, que decían, no, yo quiero alcanzar a las personas, quiero alcanzar, al final se nos perdió, digamos, entre comillas, se nos perdió. Estaba deseando ir al mundo y lo usó esto como una máscara para, no sé, estar en ambientes que extrañaba de la vieja vida. No, eso no estamos hablando de eso. Son encuentros redentores y eso es lo que muestra acá el Señor que hizo, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a pensar con este pasaje, sobre todo en la misión, tu misión de venir al mundo a buscar a los pecadores y la sabiduría que necesitamos, Señor, para acercarnos a los que de verdad reconocen su pecado, a los que de verdad están dispuestos a ver su necesidad y buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a discernir primero la maldad de nuestro corazón y si de verdad hemos encontrado en ti ese perdón, si nos hemos arrepentido de corazón y si ya lo hemos hecho, Señor, de qué manera nosotros somos desafiados por lo que hizo Leví y Mateo a hacer lo mismo y especialmente por Jesús, por ti, Señor. De qué manera podemos acercarnos con tu evangelio a las personas que están perdidas. Ayúdanos, Señor, a rescatar por medio tuyo, o a que tú rescates por medio nuestro personas que están perdidas, especialmente la gente que queremos tanto en nuestra familia, Señor, que nos parte el corazón verlos como están. Danos sabiduría, danos humildad, santifícanos, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.